Wherever Hola, you buenos are, días o buenas tardes, welcome to dependiendo de our dónde webinar estén. about grants Bienvenidos and a nuestro agreements for webinario people and sobre las processes. This is the subvenciones third y in a series about los core service acuerdos, las grants, personas y los agreements, and procesos. Este es nuestro partnerships. tercer webinario My name is Emery Cohen. sobre este I tema, pronounce she, her, and comprendiendo I work las with the Watershed subvenciones Research and y Training los Center in the Fire acuerdos Adapted del Servicio Community Network. Forestal. Y ahora está hablando And we'll Emery, be que moderating trabaja con today's Fire session. Adapted So thank you Communities, all for y ella va a estar coming. moderando la sesión de hoy. O sea que We're muchísimas going to go gracias a over a todos por few estar aquí. Zoom reminders. Vamos a tener unos pequeños Similar to our recordatorios prior de Zoom, sessions, we are similar a going las to sesiones have the chat anteriores. box Vamos turned a off tener for attendees to el be espacio able to de chat chat with apagado everyone, but para que no um, puedan conversar entre we do have it ustedes turned on for mismos, you all to chat with pero sí lo our tenemos prendido hosts para and que ustedes panelists. If you puedan have needs, feel free conversar con to get in el touch via the chat moderador y los box. panelistas por si tienen We will alguna also be sharing pregunta, resources y that will be in también the chat. ellos les And van a unfortunately, we learned compartir that recursos en el we chat. can't do Y copy paste, but desafortunadamente no those podemos hyperlinks hacer should be copiar y clickable, and we'll be pegar, sending out pero all los resources that we enlaces share les in a pueden hacer follow-up clic email. y también en un We will have correo de some Q&A seguimiento les time at the enviaremos end toda of la this session, so información. feel free to use Al that final de Q&A la sesión box to también drop in tendremos questions for our panelists at un any tiempo point para las throughout preguntas y las our session respuestas, today. o sea que We pueden also añadir have al interpretation of espacio both Q y A ASL and Spanish language sus preguntas y las interpretation available. responderemos al final. So you can access También that via tenemos that Google interpretación en interpretation español icon at y the bottom of también your en Zoom screen. ASL, que son los And signos that's also where you will find americanos. closed captioning in that bar. Y también van a encontrar las Lastly, we capciones will be cerradas. recording this session and Y sending it out esta via sesión email está to siendo all people grabada everyone who y la vamos registered a for this enviar session. por correo So no worries electrónico a if todo you el mundo haven't que está gotten the registrado en esta information sesión. who wanted to come but O sea couldn't make que it. We'll make that si widely no available. We'll also pueden be quedarse para la posting it sesión on our entera, o si website conocen a alguien que and on our no YouTube pudo channels. asistir, entonces se la pueden compartir después y también va a So just estar a en quick nuestra página de overview YouTube. of where we've been so Eh, far with this y series. ahora, Again, para this ver lo que is hemos hecho con esta the third serie, in a esta three-part es la tercera parte de series that have tres, aimed at giving a eh, basic understanding of sobre Forest Service, la comprensión um, básica del servicio the Forest forestal Service as an eh, agency, as well como una as the agencia, financial y tools it también uses to work with las partners, herramientas including through financieras que utiliza para competitive trabajar con los grant programs socios and y a non-competitive través partnership de agreements and other agreements. The subsidios o first session was a subvenciones couple of weeks competitivos y ago. también That introduced the asociaciones no agency, its scope of competitivas. work, structure, La and some of the primera fue important hablando sobre la policy and agencia, budgetary drivers el that alcance del influence its work trabajo, la with estructura partners. y The las second avenidas que webinar, which was tomamos con los last week, socios. El focused in on segundo, the que fue scope la of our semana subgrants and entrante, agreement se tools, enfocó sobre el and universo de las orienting people herramientas to de las what the forest is subvenciones working y with los in terms acuerdos, of funding para saber instruments cómo and some estamos of their important trabajando en el functions and sistema features, as federal. well eh, as a great update and overview y of the también agency's viendo 2022 match waiver and reduction policy. también So hablamos de that's a la good session to política tune de into if you igualar have los questions fondos, about que that. cambió en el We also had a great 2022. question and O answer sea que session pueden ver and eso dug si into the quieren saber details. más de los This third cambios session de aims igualar los fondos to para las tie subvenciones. everything Y esta together tercera with sesión va a a unirlo panel todo of Forest con Service un panel de staff as well as nonprofit miembros del leaders who are going personal to del talk Servicio about what it Forestal y looks like to también put líderes de grants and distintas agreements and organizaciones tools sin into fines de lucro, practice, what it y looks like cómo to poner en move práctica esas an herramientas idea y into a cómo formal es mover grant or una agreement idea project, a un who gets proyecto involved and o when, and some of the formal, highlights and lessons learned quién se involucra y cuándo, that y we'll have our también panelists share from algunos their extensive aprendizajes experience with these que tools. hemos tenido en el camino. Uh, so again, if you missed any of those prior two Si en algún sessions, momento those are o si no available alcanzaron a at ver our trainings landing los page, and my webinarios colleague David is sending that into the esto chat box. lo pueden ver en la página que estamos compartiendo en el Alrighty, chat, this y pueden ver las webinar grabaciones is ahí. made possible Y thanks este to our webinario es organization's posible involvement in the Forest gracias Services a Community Navigator nuestra Initiative. involucración This was con kicked el off in servicio last year de in navegadores de la 2023 comunidad del to Servicio support Forestal, que empezó el año communities pasado, el that have been historically 2023, para underserved apoyar las to better comunidades find que han sido access to Forest históricamente Service funding and partnership subrepresentadas, para opportunities acceder with the a goal of oportunidades promoting more financieras equitable del distribution of servicio some of the forestal, major con la climate and wildfire meta risk o el reduction objetivo infrastructure de investments that have llegar a las come comunidades down con from bajos Congress in the recursos past económicos, couple of years. y We have también 6 acceder a organizations fondos that are que han all sido partnering in aprobados this por el Congreso en initiative. los últimos Those are all años. listed on the Tenemos right of 6 this socios que slide, están ahí as well en as la parte several derecha de Community de esta Navigator, diapositiva. Forest Service Y Community
y también se ve personal de el servicio forestal y estamos todos trabajando juntos para proveer servicios comprensivos a las comunidades de distintas maneras. Estamos compartiendo los enlaces a todas las organizaciones asociadas y también la página, lo que se llama landing page del servicio forestal también. Los servicios que ofrecemos caen en tres categorías. Proveemos apoyo uno a uno con las organizaciones y también individuos, explorar e identificar distintas oportunidades potenciales de financiamiento o de asociación. Y también trabajamos con el desarrollo de las propuestas eh, y después la implementación después de haber sido otorgado la beca. Y también tenemos apoyo de desarrollo de programación, apoyando a las personas y las redes y personas con experiencia que quisieran crecer su trabajo de resiliencia de incendios forestales. Y también otra parte es eh, la creación de capacidades con capacitaciones sobre distintos temas relevantes y también distintos programas o procesos y también herramientas de enseñanza sobre la investigación y el financiamiento, y todo esto está en nuestra página de web y David lo está poniendo en el chat también. O sea, que tengan esto en cuenta si les interesa a ustedes o si conocen a alguien que puedan tomar beneficio. O sea que ahora el webinario de hoy, la mayoría de nuestro tiempo va a estar dedicado a escuchar a nuestros panelistas. O sea que tenemos a tres personas trabajando con el servicio forestal. Marjorie Raymore, que está con la oficina de becas y de subvenciones y acuerdos con el servicio privado forestal. Y tenemos a Eitan Krasilovsky con Forest Stewards Guild y también tenemos a Mike Ward con el Fuels Program Manager. Y después tenemos con las personas no en el servicio forestal, tenemos a Nick Goulet, a Jay McLaughlin y también, perdón, Gina Crudson sí es parte del servicio forestal y Eitan no tiene parte del servicio forestal, él está con una organización sin fines de lucro. O sea que Nick, Jay y Eitan individualmente y con sus organizaciones y su personal están involucrados en nuestra red de Fire Adapted Communities y son recursos muy importantes, tienen mucho conocimiento y mucha experiencia que pueden contribuir a estas redes. Y nosotros estamos emocionados de que ellos estén en este espacio de navegadores de la comunidad. Porque la experiencia institucional y de conocimiento que tienen es muy importante. Y ahora ella va a dejar de compartir su pantalla y va a tener a todo el mundo que se va a unir a su pantalla. Lori, Aton, Nick, O sea que todo el mundo está aquí. have you joined in on? Awesome. Okay, Muy bien. great. Well, thanks everyone. Good to Muchísimas see you all gracias a today. todos y todas. So we are going to use this Estamos muy time, felices first de of all, verlos a to kind todos of dig a little hoy bit y deeper vamos a utilizar into este tiempo what para ir these un poco más grants and agreements profundamente en lo que processes look son like and estos how different procesos people de who are in different subvenciones y roles acuerdos engage with y cómo them. las personas en So we're going to start off distintos with our roles se Forest involucran Service en esto. panelists. O sea que vamos a empezar Gonna con los kick it over to panelistas you, del servicio Gina. The first forestal, question is empezando just con Gina. Y la remind us of your primera role, pregunta es, how it interfaces recuérdanos cuál es with tu grants and rol agreements y processes, cómo and if está you can involucrada en el choose one proceso example de to kind of run subvenciones y through in terms of acuerdos y what si this nos puedes agreement, dar what un this grant or ejemplo agreement de process looks like from your cómo perspective. se ve el proceso desde tu Turn it over to perspectiva. you. So, thank you again for Muchísimas putting this gracias on. de nuevo This is por a really organizar important esto. subject. Creo que es I un have tema always muy considered myself importante to be y really siempre me academic, so
considerado como una navegadora de comunidad. Yo empecé en el mundo de organizaciones sin fines de lucro antes de haberme unido al servicio forestal. O sea que estoy aquí hace como 5 años, desde el 2019. Y los coordinadores que hemos contratado en la agencia hace unos pocos años. Y mi interés en este trabajo ha sido como ser el cambio que uno quiere ver en el mundo. Y cuando estaba en el mundo de las organizaciones sin ánimos de lucro, siempre quería, como que tenía la esperanza de tener a alguien que nos ayudara a entender la organización y cómo podíamos ayudar a la agencia. Eh, o sea que ahora amo mi trabajo, es un sueño estar en esta posición. Y yo soy como la que maneja las relaciones y puedo asociarme con los socios nuevos y también existentes y ver qué experiencia están aportando ellos y cómo ellos pueden como unirse a algunos fondos que tenemos y algunas metas que tenemos también. Eh, y si ustedes están considerando una inversión, hemos tenido una inversión en servicio forestal que se pasa una vez en la vida hace unos años y ahora queremos de verdad demostrar que podemos ser exitosos en lo que hacemos porque tenemos muchos fondos ahora cuando históricamente no hemos tenido y eso quiere decir que podemos trabajar y para ser exitosos. O sea que de una de las maneras en que yo trabajo con los socios es que yo creo en las redes. Estoy muy afortunada de conocer a Jay, Eitan y Nick a través de mis redes anteriores y eso siempre fue un trabajo muy inspirador poder escuchar a otros grupos y saber lo que ellos podían lograr y a veces ayudar a subir el elefante en la colina y también es probable que han tenido experiencias así, donde escuchamos que un grupo o un bosque pudo hacer algo y nos inspiramos por eso y hemos podido trabajar juntos. O sea que la primera cosa que yo tengo que hacer antes de empezar con las subvenciones y los acuerdos, especialmente con socios nuevos, es entender lo que ellos aportarán a la mesa. Y son cosas que a lo mejor necesitamos. Por ejemplo, mi Bosco necesita más vehículos. O sea que si estoy hablando con un socio que tiene muchos vehículos, eso ayuda a muchas personas a hacer su trabajo afuera y yo tengo que saber eso. Y otra cosa que es un reto es el alojamiento. O sea que recientemente pude trabajar con un grupo de pasantes en una universidad que tienen alojamiento en mi zona y y lo pudimos acceder y eso me ayuda a mí a solucionar un problema y a los socios también. Y yo solo tengo que entender qué es lo que ustedes aportan y después qué es lo que los motiva para querer trabajar en las tierras públicas. Y después la próxima cosa que hago es asegurarnos de que hay una persona de programación en el bosque que tiene esa misma pasión. Lo último que yo quiero es tener un socio que está tratando de trabajar con alguien que no está en un espacio donde ese tipo de asociación es interesante para ellos. Y a veces pasa que no tenemos suficiente personal y poder supervisar a un equipo o proveer esa mentoría no es fácil. O sea que cuando hablamos de ejemplos de eso, hemos trabajado con una organización local que es la organización con la cual yo fui afiliada anteriormente y ellos pudieron contratar personal también, eh, personal anual con subsidios que recibieron del servicio forestal y eso ha dejado que nosotros
en Salmon Chalice, es que hemos podido decir que sí a una oportunidad con un programa nacional de conservación. Antes no teníamos el personal para ir a mostrarles cómo hacer ese tipo de... Sí, y esas son las maneras en las que podemos crear una propuesta que se está unida a las subvenciones y los acuerdos, información de lo que sabemos sobre el socio, sobre las necesidades del bosque, y esa ha sido una manera eficaz de poder juntar las oportunidades nuevas con condiciones que ya existen en nuestra comunidad. Y después, cuando yo entiendo mejor eso, entonces puedo ayudar al socio a crear un paquete que habla a las necesidades que tienen a nivel de la subvención. Eh, y después podemos crear un alcance de trabajo muy elegante que incluye todo lo que el socio va a poder aportar. Eso quiere decir igualar, y dice que hasta con el trabajo, con el alojamiento, con los vehículos, con espacios de trabajo, eso puede usarse para igualar los fondos, y que eso se una a el plan de financiamiento. Y encuentro que cuando tenemos estas conversaciones robustas, entonces las aplicaciones no son tan fáciles, y ahí lo voy a dejar porque sé que todo el mundo quiere muchos buenos ejemplos también. Awesome. Thanks, Gina. And you mentioned Muchísimas program gracias, managers Gina. having a Y really close and personal mencionaste los relationship. So we have a gerentes de program manager here, programación. Mike Ward. Go Tenemos ahead un and jump in and gerente de kind of take the programación aquí, conversation Mike from there about Ward. what Si your role is quieres and what it looks like to seguir work with grants cuál and es tu agreements rol processes, y an cómo es example. para ti Thank you. trabajar Sure. en los Yeah, thanks. procesos de And subvenciones thanks for y going first, acuerdos. Gina, because actually Muchísimas you hit gracias, on Gina, kind of porque very similar points eh, from where I come hablaste de muchos from the puntos fire and aviation también industry. similares a los míos, And desde el so what espacio de you brought in incendios y restoration aviación, using fire, y like in terms of combustibles fuel de programs. incendios de And aviación. my interaction, Y mi my job requires interacción me to interact y mi with a trabajo lot requiere of que yo cross-boundary interactúe partners. con For one thing, muchos where I'm socios at, I know a en lot of places distintos in the espacios. Forest Service system and a lot of Y yo conozco all the muchos other espacios en el servicio and forestal y private otras landowners is agencias there's y no continuous boundary. dueños de We're all tierras fragmented. We all privadas. share the same No landscape tenemos ecosystem límites, out estamos there, todos fragmentados, and compartimos todos watersheds. los So ecosistemas que existen y being las part cuencas of those también, larger y ser parte groups de of estos people grupos and de organizations that personas más are grandes y trying to las get similar organizaciones work que done tratan de is where hacer we el can trabajo find a lot of similar, es commonality donde podemos on across encontrar those puntos en landscapes común because just like a with través de estos a paisajes wildfire distintos. or a Por natural ejemplo, los event incendios like o that, it doesn't stop at un the evento boundary line. natural así, And to get eso no the good para work en la done, we frontera. Y para to hacer el reach buen out there trabajo and everybody work tenemos que together in that bigger alcanzar holistic y todos trabajar watershed juntos fireshed type de un scenario. espacio And so más recognizing the holístico needs en of términos de incendios y de and the cuencas, objectives, y the goals and identificar objectives of las those necesidades, las different metas y los perspectives objetivos, coming in there and what their distintas strengths and perspectivas, weaknesses are y of the cuáles son sus individual groups. So fortalezas y participating sus with debilidades, our local state y agencies, the participar con nuestras DNR, the agencias Wildlife Commission estatales, at the forestry los que folks, manejan and la flora y la fauna, los del understanding servicio the forestal, y multiple entender different mechanisms we can los achieve those mecanismos agreements. distintos, múltiples en Also, los so que being podemos familiar with lograr the different estas tools that are metas, out y there. saber cuáles I've son got las so many herramientas que examples, but I guess existen, y tengo tantos ejemplos, pero like one of them is creo que, por ejemplo, we needed uno more es helicopter necesitamos, aerial en algún time momento up in necesitamos the más southern helicópteros Appalachians on the Natahala National en Forest el sur de to Appalachia, en un improve servicio, en elk un habitat bosque forestal for para mejorar el herds that are capitán, up there that were eh, introduced about 20 years para ago and are eh, thriving, and we're not keeping up with the habitat los needs. animales que So the estaban Rocky ahí, y Mountain Elk no hemos Foundation podido proteger came up to one eh, of our los fire management officers at las a necesidades de hábitat. O Parks sea que una Unlimited fundación de alces meeting
vino a una reunión donde estaban los dos y dijeron, bueno, ¿qué necesitamos hacer para ayudar a este hábitat? Y así es como pasan muchas de esas conversaciones de una manera orgánica. Estamos en una reunión de patos hablando sobre los alces y lo que tienen que ver con los incendios y los helicópteros. O sea que tenemos la fundación de alces de las montañas rocosas y ellos no querían saber cuál era la disponibilidad de nuestros contratistas que vuelan helicópteros. Y esa es una manera de demostrar de estar presente y estar interactuando con las personas en esos paisajes y tratar de ver de dónde vienen, de su perspectiva, reduciendo los impactos de humo en reunión de, por ejemplo, una reunión a nivel de condado se puede volver a algo a nivel nacional, dependiendo de las personas. Hablando de la equidad e inclusión y las herramientas para identificar las comunidades que están en riesgo y también especialmente comunidades subrepresentadas. Y hay muchas cosas que considerar y oportunidades también, porque mucho de eso tiene que ver con las oportunidades de financiamiento y hablamos de igualar los fondos y hay distintos acuerdos que requieren distintas cantidades de igualar los fondos dependiendo de cómo han sido desarrollados. O sea, que entiendan que este trabajo entre los programas y los acuerdos y las subvenciones. He trabajado con madera, con personas privadas y estamos en distintos carriles y tenemos distintos objetivos, pero mucho de nuestro trabajo cómo interactúa. O sea que utilicen estas oportunidades para trabajar con nuestros socios que quieren hacer ese trabajo. O sea que redes de aprendizaje de incendios, distintas coaliciones, todos estos grupos. Tenemos una oportunidad de conocer a distintas personas, interactuar y unir a todo el mundo. O sea que es importante mantener el entusiasmo porque no es fácil con todo el papeleo y la burocracia, pero lo voy a dejar ahí, pero es algo, un trabajo que Thanks, Mike. And se then we'll toss it over to siente Midori premiado. where the Y ahora voy a seguir con Midori grants. sobre el Same espacio question de to you, Midori. acuerdos y So, de subvenciones. O sea que la misma pregunta. Y Gina's talking about Midori that dice que creativity of esto es trying to muy find interesante porque lo que for dice Ginny es services la program creatividad de encontrar and make it all come together for a el need socio or benefit del servicio forestal that y unirlo exists, todo para right? necesidad And y el beneficio que Mike was existe. talking Y about the después Mike estaba furthering hablando of de relationships and how those relationships might happen. las And when the relaciones y projects cómo get to pasan grants and estas agreements, relaciones. part of Y our cuando los role proyectos llegan is to a ensure subvenciones y that this really acuerdos, wonderful, lovely parte de nuestro rol project es is asegurarnos de que este within the proyecto está policy and the entre la legality política of y la whatever the legalidad authority is de lo que that's sea la going to be autoridad doing the agreement or funding the que va agreement. a And it's not that we financiar el here, we're acuerdo. grants Y no es management que specialists nosotros at every point to eh, say, oh, you can't do queremos that decir, and be no, hard no pueden stop. hacer It's esto. more that Y they como want un to punto final, protect es más que both queremos the proteger agency and the la partner, agencia because the y el last thing we socio, would ever want to have porque lo happen último que is for queremos someone to que come in and pase say, well, es que this wasn't done alguien right, diga, uy, que and esto now no se hizo somebody has to bien pay y all this money ahora back. alguien That tiene is que never a devolver good todo este outcome. dinero. Eso So that's nunca our es un buen primary resultado. goal, is to O sea que nuestro ensure rol that es projects asegurarnos de que are los valid proyectos and can move sean forward and that they're válidos safe, y puedan safe in the sense that tomar un they're paso hacia legal adelante y que and sean everything is seguros en el sentido de working que son together legales y de and que todo everything is trabaja going to benefit, junto because y que ultimately our todo funding va a is tener to benefit the beneficio, porque public, últimamente not just the Forest nuestro Service or not financiamiento just es para the darle beneficio al landowner or público, not just the no solo state, a but los it's dueños de ultimately tierras to o benefit el servicio everyone in the forestal o United el Estado, States that es might have para access to that
la mejoría de todo el mundo en los Estados Unidos, que tengan acceso a esa propiedad, a ese recurso. Y por eso es que a mí me encanta el State and Tribal Forestry. Somos una parte de la agencia, quiere decir que nuestro dinero viene a la agencia y nosotros lo devolvemos al Estado o las organizaciones sin ánimos de lucro con las finanzas de IRA. Y también tenemos muchos recursos que pasan en espacios de Estado y privados que no están en tierras del servicio forestal. O sea que cuando hablamos de restauración de cuencas o algo, sabemos que el servicio forestal estatal tiene parte en ese proyecto. Y me da felicidad saber que ese tipo de actividad, porque sabemos que estamos tomando los fondos de impuestos de ciudadanos y utilizarlo para algo positivo. Asegurarnos de que todos los documentos están alineados, de que todo está funcionando bien y presentar otras maneras en que si algo no está funcionando muy bien, si hay restricciones a nivel político o legal bajo ciertas autoridades. Hay algunas autoridades donde el trabajo solo puede trabajar en tierras del servicio forestal. En otros uno puede cruzar la frontera y hacer trabajo en dos tierras, sobre lo que hablaba Mike, de los combustibles peligrosos, la restauración de las cuencas, el Wild Turkey Federation o Elk Federation, para tratar de destruir ese hábitat después del incendio, o si se destruye después del incendio y que ha tumbado todos los árboles. Ellos están tratando de hacer parte del trabajo de restauración para la mejoría del hábitat. O sea, que está pensando a ver si hay más. Dice Emery que eso está muy bien y creo que después tendremos más discusión cuando tengamos más preguntas. Bueno, gracias. O sea que ahora vamos a darle la palabra a Jay, Nikki, Eitan. Pregunta similar, pero ¿cómo se ve esto desde la perspectiva de un socio de una organización sin fines de lucro? O sea que dennos un ejemplo para que todo el mundo entienda cómo se ve el proceso. O sea que empecemos con Eitan y después Jay y Nick. Yeah, thanks, Emery. Muchísimas gracias, Emery, dice Eitan. Y él va a dar un ejemplo de un programa de jóvenes que tiene su organización hace 25 años. Personalmente he estado con la organización como 20 años, o sea que ha estado ahí hace mucho tiempo y hemos estado haciendo este programa en asociación con el Servicio Forestal y algunas tribus por muchos años. Y como se pueden imaginar, si van a hacer un programa de jóvenes y que estén en distritos de guardabosques, en tierras públicas, vamos a tener acuerdos y hemos tenido una serie de acuerdos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Lo que era completamente bien en el 2008 ahora no pasaría. Todo tiene su proceso de evolución. Y voy a compartir algo del 2018, cuando tuvimos unos cambios grandes a nuestro programa de jóvenes. Para tener un contexto, estoy en Nuevo México, estoy en la región 3 y he trabajado con las tribus en la región 3. Y en el 18 hubo un cambio grande porque mi organización, el Forest Stewards Guild, que tenía personas en high school y tenían de entre 5 y 8 equipos de verano, o sea que los estudiantes están en descanso de verano, tienen ese trabajo, les pagan, tienen capacitación y después siguen con el trabajo así. Y en 2018 tuvimos un programa en el otoño en que les íbamos a empezar a trabajar sobre servicios de combustibles y de incendios
do a fresh 5-year agreement. controlados y And teníamos que we tener built in, más equipo para trabajar using y trabajar con fire. incendios, How's that gonna work fuego, out? y teníamos When que they tener un support acuerdo Forest nuevo Service de work, 5 años. Y we cómo covered funcionaría chainsaws todo in the eso. agreement, Teníamos and lo que son and because at the same time, the y lo Forest que a la Stewards Guild, we vez also stood up a program we've been calling in también partnership with the teníamos Nature un Service, programa the All Hands All Lands Burn Network, que se llama to Todas do Manos, prescribed All fire Hands, on, All Lands, multiple para hacer jurisdictions. incendios controlados en distintas jurisdicciones y necesitábamos, sabíamos que íbamos a tener cambios. Empezamos a trabajar en el 2017 en el acuerdo, estábamos listos para ir. Y funcionó, pero no estaba perfecto. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que no teníamos la autoridad del Public Land Corps para que los jóvenes pudieran tener este beneficio de ser contratados después. Y después en el 2020 tuvimos un acuerdo nuevo, uno de 5 años, un acuerdo de 5 años que duró 2 años y después necesitábamos la autoridad de tierras públicas para atraer a más personas y darles lo que merecían por hacer todo ese trabajo y entrenamiento. Y o sea que no íbamos a tenerlo todo, no todo va a salir bien en el primer instancia, o sea que tuvimos que hablar con distintas personas y como el manejo de incendios y de cuencas y también teníamos que reflejar un poco lo que es el mecanismo y los procesos y tener buena comunicación con todo el mundo involucrado en el programa para que podamos encontrar estas cosas que uno quiere cambiar y trabajar con ellas a nivel social y hacer los cambios en el acuerdo o hacer un nuevo acuerdo. Go for it, Jay. Muchísimas gracias, Eitan. Ahora Thanks sigue again Jay. for Muchísimas inviting me to be a gracias part of the conversation. por And, invitarme a ser parte de again, la my name's Jay conversación. McLaughlin. I direct Mount Y Adams otra vez Municipal soy Stewards. Jay We're a community forestry McLaughlin y organization based in trabajo con una Lickitat County, organización de Washington. forestal en I guess by Washington. way of a little bit of context, we Y haven't con been un around poco de as long as the contexto, Forest Stewards Guild or the no Watershed hemos Center, estado and tanto have learned a tiempo lot como el from them Stewardship through the Guild years. o el And Watershed Center. so Hemos we aprendido have mucho de ellos a experienced a lo lot of largo de growth, los being in a años. very Hemos rural, tenido mucho low crecimiento population part of en Washington una state. sección muy rural, We've parte del estado de expanded Washington. significantly over the Hemos past 6 or expandido 7 years, and in significativamente many en ways los in últimos response 7 to años the needs and y de interests of muchas our maneras partners, and in como una particular the respuesta de U.S. las Forest Service. necesidades y los intereses de nuestros We're socios, celebrating en our 20th particular el year Servicio Forestal. Estamos as an celebrando organization this 20 year, años and yet de it una wasn't until about organización 6 or 7 este years año ago y that no we fue started hasta ramping up como our 6 o staffing 7 with años field en que crews, empezamos a tener más and other equipo programmatic de expansions to be able to respond combustibles, to those más needs. And so personal today que han we've podido got responder a esas 25 full-time necesidades. staff. Y ahora tenemos 9 of 25 those are personas en permanent nuestro employees, personal, 9 empleados and that permanentes, involves at any y given eso time us involucra managing on average about nosotros 60 poder different manejar agreements. And of those distintos 60 acuerdos. agreements, I was just looking at our list this morning, Y currently we de have 8 esos active agreements with the Forest 60 Service. So, 16 acuerdos there's tenemos roughly 8 $10 million activos, in o sea committed que funding there, and the Forest Service's piece makes up about $1.1 million 10 millones de of dólares this y, committed fund. So y about lo de 10%, you could say, el servicio of forestal son our work 1.1 millón, budgetarily. o sea que Maybe a little 10% bit de more nuestro than that trabajo a as far nivel as just the sheer number of agreements that we have. Historically, de we've used 3 different agreement presupuesto. mechanisms to get work done with the Forest Históricamente hemos Service. tenido distintos Initially, mecanismos we para took a lot trabajar of con el challenge servicio cost share forestal agreements. y antes tuvimos muchos Seemed acuerdos like de a compartir pretty los gastos straightforward tool, helped us get y era off una the ground herramienta and muy get work done. fácil, nos And ayudaba a the hacer el biggest buen challenge was just working trabajo through the y minutia el reto of más the financial grande era worksheets. As anybody trabajar that's done them can en imagine. todo de We los also have formularios utilized community financieros stewardship agreements, y también and hemos utilizado
distintos acuerdos de cuidado de la tierra, stewardship agreements, y somos parte del grupo colaborativo que es activo en nuestra parte del noreste. Y eso ha sido un mecanismo que nos ha ayudado a financiar parte de ese trabajo y ha sido parte de este trabajo más a nivel de proyectos. Y el año pasado nosotros firmamos nuestro primer acuerdo que se llama el Participatory Agreement y aprendimos de California del Norte y Nick compartía información de California. Nosotros teníamos estas conversaciones de cuál es la utilidad de tener algo así, cómo nos va a ayudar a hacer más trabajo. Y últimamente o finalmente tuvimos un acuerdo que se llama el Participatory Agreement para preocupaciones que teníamos sobre las quemas controladas en las tierras del sistema forestal nacional. Y después se volvió un acuerdo entre tres, Columbia Gorge, entre tres bosques. Disculpen, no entendí, no escuché bien los nombres, pero tres bosques en este acuerdo. Y lo importante es que no tenían que preocuparse por situaciones de sí, esto empezó en el 2023. Es el primer año que hemos tenido un Supplemental Project Agreement establecido bajo el MPA, que es el Master Participatory Agreement. Miles de dólares para tener nuestro personal que nos ayudara con una unidad que queremos implementar este otoño. Y esto es algo sí que hemos querido enfrentar más necesidades en este momento y espero que esto les haya podido ayudar como un comienzo. Y está poniendo en el chat Emery algunos recursos. Va a poner unos recursos para ayudar a explicar estos acuerdos que estaba mencionando Jay. Y ahora para compartir, Nick va a compartir cómo se ve todo esto desde su perspectiva. Y eso ha sido muy bueno. Y para más contexto sobre el Watershed Center, hemos trabajado con acuerdos cooperativos por como 30 años o un poco más de 30 años. El tiempo pasa muy rápido. Y también lo que son partnership agreements, stewardship agreements y subvenciones que vienen del nivel estatal y privado. Y voy a hablar un poco sobre el espacio de la subvención, porque es un poco distinto al lado de acuerdos cooperativos, que son dos sets de herramientas. O sea que el sistema forestal nacional no tiene subvenciones, o sea que eso siempre va a venir a través de los estados o privados. Y hay algunas similitudes y algunas diferencias de cómo se ve el proceso en la participación y la administración. Y quería reflejar un poco sobre las ofrendas de subvenciones que han sido limitadas históricamente. A veces vienen y se van con distintos programas, con dineros y después no vuelven a autorizar estos fondos. Y después como también gastos a la discreción de cada espacio. Normalmente los acuerdos cooperativos pasan entre un bosque local y una organización sin ánimos de lucro y después las becas, las subvenciones son reglas que tienen el servicio forestal, son competitivos y si están en el espacio de las organizaciones sin ánimos de lucro, a lo mejor están viendo más oportunidades por lo que es el BIL y el IRA, que son esas relaciones, estos fondos nuevos que han sido proveídos para esto hace unos años.
y ustedes a veces tienen un proyecto compartido, pero después van a entrar a un proceso competitivo para tratar de recibir esos fondos. O sea que hay un contexto regional, pero si quieren subvenciones de defensa de incendios forestales, entonces es competitivo y las personas que van a conocer si después son otorgados la beca, entonces son una cantidad de administradores que no son sus socios locales, que no son su personal local. O sea que es mucho más difícil o es más probable que no conozcan a esas personas personalmente, tienen que establecer una nueva relación con ellos, o sea que cómo se orientan con eso. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir algunos premios, algunas becas, y el proceso primero, hay una parte menos personal, o sea que uno no tiene tantas relaciones y uno está en una asociación, uno está creando algo que van a durar mucho tiempo, después en acuerdos cooperativos, así es, a través de las relaciones, experiencias que tienen juntas con el proceso de subvenciones, va a ser una vez, a lo mejor vas a trabajar con ese administrador otra vez, pero normalmente no empiezan así siendo personas conocidas, o sea que quieren entrar al proceso con los ojos bien abiertos. Desde el proceso administrativo es distinto a el proceso de otro tipo de acuerdos. Y otra cosa que hemos tenido como experiencia es que las subvenciones de defensa de incendios forestales a nivel comunitario es un programa muy grande, muchas expectativas, agencias de alto nivel con mucho interés congresional y el nivel de eso, de cómo uno interpreta las regulaciones y cómo la oficina en Washington está pensando lo que es permisible, cómo quieren que tengan contabilidad de las cosas, qué es lo que va a entrar al plan de financiamiento. Es distinto, o sea que hemos tenido un proceso distinto también en lo que conocemos muy bien, lo que hemos hecho a lo largo del tiempo en distintos acuerdos y ahora lo que son las expectativas de la oficina en Washington. O sea que ha sido un proceso, hemos tenido que mirar hacia atrás cómo hemos hecho las cosas en el pasado, cómo es una manera nueva de hacer negocio o puede ser que así va a ser como se trabaja con ese tipo de subvención. O sea que hemos tenido discusiones internas, o sea que queremos cambiar cómo estamos haciendo nuestros acuerdos para alinearnos con esto, o esto va a ser solo una vez, cómo son las expectativas de contabilidad eh, entre el acuerdo normal que tenemos y después estar con una beca de alto perfil. O sea que les quería ofrecer un poco de esa reflexión de lo que hemos estado, de lo que hemos tenido como experiencia, así ahora que están entrando este ciclo de financiamiento. Y creo que también es verdad para otro tipo de programación, reconocer los sistemas forestales a nivel nacional, privado o estatal. Hay distintas interpretaciones y pueden ser un poco distintos los procesos administrativos, como con cualquier proceso de acuerdo. Estén preparados de caminar lentamente, preguntar muchas preguntas, ser curiosos. Si tienes algo que es muy importante para ti, quiero que estés preparado para abogar por cuáles son tus necesidades o las necesidades de tu organización. Estén preparados para que distintas personas lo vean de distintas maneras y también cambiar un poco como ustedes también aparecen como socio basado en todo eso. Thanks, Nick. Saw a lot of nodding heads Gracias, on Nick. that.
y muchas cabezas que estaban de Just wanna acuerdo give kind of con a todo shout lo que out to some of decías. our prior Le sessions. We queremos, talked about queremos these different mencionar en otras tools and some of the sesiones, different hablamos de dynamics esas distintas associated with them. So that herramientas was y a las great dinámicas reflection asociadas. and putting this Y into eso fue una reflexión context buena, of Nick, community law poner and en events grant contexto as one example, but lo just que es I was taking notes on like una not only the difference subvención between de these tools, but the different relationships and defensa how de they're incendios approached. a nivel It's just comunitario important for y partners to cómo know if you enfrentar have a lot of esto. experience with Y one también es type importante of saber que agreement si tienen tool experiencia and con grants being una herramienta y un different tipo de contexts. acuerdo, las subvenciones son un Kind of contexto spinning muy off of distinto. where you were going, wanted Y to después, continuando de toss donde, kind of maybe más o one menos a donde discussion question to ibas, the group before we tener transition una to question and pregunta answer, de and maybe we'll get to discusión para el two. grupo antes de, o But a lo in mejor terms of dos, finding the best antes de tools, entrar a las preguntas y especially on the respuestas de freelance los side of things, participantes. are En might involve different people and different approaches depending on distin- the project distintos context. acuerdos Who's involucran a distintas personas y distintas maneras, dependiendo de la región con la cual están trabajando, tienen distintos procesos. Pueden reflexionar un poco sobre cuáles son algunas estrategias o algunos consejos o algún aprendizaje en llegar a un sí y poder navegar la realidad de que no hay un libro de reglas específico, o sea que cómo los socios deben entrar en ese proceso y saber que la especificidad y los detalles son importantes, pero también saber que va a ser un poco de navegación de los dos lados de la cosa. ¿Hay alguien que quiera empezar con esa Midori? pregunta? Midori. Unmuting myself. That's a really good question. Es una muy And buena pregunta. one of the things I would advocate for Una de las anyone, cosas por la cual especially yo new to an abogaría, agreement, especialmente a new alguien project, nuevo, maybe a new un to a acuerdo, a un grant proyecto even, o a una is asking subvención, who that es specialist, who preguntar that grants quién es management ese specialist might be. especialista Ask your de manejar coordinator or your program manager, esa subvención who is y the quienes person who's going to be pregúntenle a putting su together the grant. gerente de Can we have that programación pre-award meeting? si It podemos it tener would esta behoove, especially a new reunión partner, to antes de ask haber for sido that and say, can we otorgados bring those people to a la meeting? subvención. Can we Podemos involve them tener una earlier? reunión con Just ellos, so los podemos everyone involucrar is desde hearing ahora the same para and que hearing todo el the mundo esté process escuchando rather than todo later. en Sometimes las that takes a little partes bit more coordination principiantes because del grants proceso. management specialists A veces esto at toma certain más times of de the year, like right coordinación. now is Por very ejemplo, extremely busy time of year for you en esta because parte we're del trying to año es, obligate the es funds. una parte del año Earlier in the year, it's a extremadamente little easier ocupada para when ella. you're doing that Al principio del planning año es un process, poco which might take place más earlier in the federal fiscal year, which fácil de runs tener October to reuniones. September. Y el año And I did fiscal, want to point acuérdense que out es de that octubre a Nick, septiembre. you made a really great point. O sea que One of the reasons Nick why a tuvo un grant is punto so muy different importante. Una for de las razones por partners is las the cuales las partner subvenciones is son más responsible importantes para los for how socios that es que grant los works socios and what están they do with that money, responsables de cómo and not so funcionan much the esas agency subvenciones y qué carrying it over their hacen shoulders so con often. ese trabajo y no We tanto give you la the money and agencia say, who's mirando a going to ver do all the cómo se work? utiliza. And you Nosotros kind les of have damos el dinero y within the después les decimos, boundaries ustedes vayan a the hacer todo el ability to make trabajo your own y ustedes decisions tienen about how that entre, work happens. entre los It's the biggest límites de la difference between subvención an agreement lo and a que grant. pueden hacer lo que quieran. Esa es la diferencia más grande entre un acuerdo y una I think subvención. someone else should jump in if they have advice Y about creo que Well, ahora alguien yeah, debe decir start algo si early. tienen. Y Mike dice, So sí, if you're empiecen just temprano. now meeting up with somebody and Si saying, ahora hey, that's están a great empezando a idea, let's conocer get a these alguien y decir, crews eso es una together muy buena and idea, just, vamos a unir este personal, restore este equipo, vamos a turkey restaurar habitat on the side of this mountain. That un sounds great. hábitat You got 3 or 4 different de people there, pavos but it's en esta montaña. August. Don't Pero es expect agosto. to be doing No anything piensen que van a October hacer algo en this year, octubre. to have that Con, paperwork done. no piensen que van a tener todo ese papeleo Good listo. year is a good Ahora, investment of time from un the año start es una buena to inversión de getting tiempo through desde el both sides, comienzo administrative stuff, a and if there's tratar 3 or 4 de partners,
administrarlo todo. Si hay 3 o 4 socios en un acuerdo participatorio con cosas compartidas o acuerdos compartidos, eso añade a eso, porque después tienen 4 organizaciones distintas y todo el mundo lo va a querer mirar. Su personal administrativo va a querer verlo y los gerentes de programación, que son los que queremos hacer el trabajo. ¿Cómo así que el papeleo? Tienen que tener paciencia, tienen que entender que todas las piezas del rompecabezas tienen que caber, tienen que encajar para que funcione. Y finalmente lo tienen y después lo empiezan a implementar. Ay, me hubiera encantado pensar en esto. Por ejemplo, si hay algo del clima cuando están acampando los equipos. Y tenemos 2 pies de nieve. Esto es muy productivo de los costos hasta que caiga la nieve o haya un huracán, o sea, mediados de agosto en Luisiana. Uno no quiere estar en ninguno de esos sitios porque no es bueno, no son condiciones de vivienda buenas, o sea, que quieren asegurarse de que ese tipo de cosas sean cubiertas y entender cómo hacer ajustes rápidamente, modificaciones, pero le tienen que dar tiempo. Y en estos procesos, todo el mundo tiene que tener un sentido de gracia con entre ellos, porque es muy frustrante cuando quieren hacer algo, no se pongan ustedes mismos en contra la pared, no tengan miedo es mejor llegar al punto de una manera correcta en vez de llegar de una manera acelerada y después que le falten cosas a uno. Siempre va a haber un programa nuevo. Si el CWRRP o cualquier acrónimo sale, si no alcanzan a tener uno, va a haber otro, porque siempre hay algo, ¿verdad, Nick? ¿Cuántos has visto? Y nos ajustamos y mantenemos la pelota rodándose y nos mantenemos enfocados en el premio y siempre estamos tratando de hacer algo. O sea que sí, If I hagan could just todo con piggyback on anticipación si Mike's pueden. comments, Y lo que dice Jay es que really si quiere agree. puede And añadirle a from los the comentarios de NGO Mike, es que perspective, está or de at least from our acuerdo desde la experience, perspectiva de we've had NGO, some organización no agreements that have come gubernamental. into place Tienen after algunos literally acuerdos years of que conversation, funcionan couple of después de years años de easily, conversación, and yet also a por lo menos reality that unos we're 2, 3 sometimes años. confronted by Y la is realidad changes que in staffing, enfrentamos and you son get a cambios en new person personal, una in a persona Forest Service nueva position that's really en enthusiastic, una very posición excited, de and we've literally had servicio calls where it's like, forestal hey, que está muy I've got emocionado $40,000 in y tenemos funding, 4 llamadas en days que, to uy, get this tenemos in. 40,000 What can we do? dólares de And it's both, financiamiento y you know, it's a 4 double-edged días sword. para It's hacer esto. helping Pueden them trabajar con develop nosotros y esto relationships and performed on past projects es and un have an increased resultado de tener capacity, relaciones but it's desarrolladas y also haber burned us a trabajado little en bit distintos in the sense proyectos, that, pero también nos ha as quemado in un that poquito particular example, as we work to push porque en ese a ejemplo proposal or an en agreement to the particular, finish cuando line, tratamos de tener un we learned acuerdo, that our indirect rate had aprendimos been que sacrificed and moved no es over into the match que column. algo It was a few $1,000s. It wasn't the indirecto end of the world, fue but I think, movido a la columna another lesson de learned from our igualar perspective fondos is y don't fueron solo assume unos that cuantos every mil program dólares, manager pero has the same level of no understanding about eh, grants and agreements eh, and budgets with those asuman que partners. todo el mundo tiene la misma comprensión de trabajar I'd con las love to personas. piggyback on that a little more and just Y Nick sort of dice que add quisiera those are compartir un such poco great más de points, and I eso. think it all Esos son points back puntos to, muy buenos y eso whether you're an agency or as an regresa, NGO leader, like sí, this como una early agencia o engagement como with un grants líder and de agreements staff who una have, organización no their own gubernamental. seed and set of Son expertise and personas que work tienen across sus lots of different experiencias agreements y with que lots of different miran organizations and management muchos acuerdos units. distintos y muchas It's organizaciones unlikely that your distintas. program Es manager que at a unit level eh,
No es posible que el gerente de programación a nivel de unión tenga todo ese tipo de experiencia de saber cómo hacer eso y una necesidad de sus necesidades como un líder de una organización sin ánimos de lucro en una posición de liderazgo de tribu, de condado. O sea que si estás en una posición donde solo estás hablando con el personal y ellos están hablando con el personal de acuerdos de subvenciones y tienen que decirle cuáles son tus necesidades, a lo mejor no están pudiendo comunicar bien cuáles son tus necesidades. Y igual uno también siempre va a tener mucha más preparación para poder enfrentar esas conversaciones y uno puede estar presente y aprender en el proceso. Y esto va a ser algo muy importante para ustedes. O sea que todas las oportunidades que ustedes tengan para tener conversaciones con el personal de subvenciones y acuerdos es muy poderoso. Porque ustedes van a tener más consistencia entre, aunque sea una persona nueva, ellos aplican el mismo marco de trabajo, o sea que estén involucrados desde el principio, tengan personal GIA, o sea que acuerdos y subvenciones, grants and agreements, y tengan esas conversaciones y la persona de acuerdos y subvenciones es la persona que va a tener la solución eh, y el personal de programación, no importa cuánto quieran, a lo mejor no tienen la experiencia o no entiendan lo que son cosas That's to importantes para say, ustedes. historically, GNA has been the Y more Medjoy dice que stable contact. históricamente program el people contacto do move de around, GIA, o sea que Grants and for Agreements, career es el and needs contacto que ha of sido como más retired, estable having that base, building that y tener relationship esa with base someone y tener like esa Gina, who's a relación partnership con alguien coordinator, como so she Gina, can por help you ejemplo, que es find un that coordinador program person de to socios step que in puede and help you get ayudarte a your encontrar project la to the persona de finish line programación when your que te primary ayuda contact is a left or terminar tu maybe is proyecto leaving. cuando se It's not fue uncommon sometimes to have contacto radio primario o se está silence, is yendo, what GNA calls it, where donde the hay partner's doing their thing, the program's off silencio. doing their thing, and they're Por not ejemplo, really si el checking in socio with está each haciendo su other cosa, el until de it's time to programación do the está haciendo otra report or cosa y time to no se do the están invoice. comunicando And hasta then que all of a llegue el sudden, momento de hacer everybody's surprised. la And, factura o you know, de check in with your people, your reportar. contacts, make sure they're still O sea que around asegúrense de que as you move siguen sus forward on your contactos projects, a especially with través a de los grant. años, You want to make sure that especialmente those con una people are still subvención. around. Quieren asegurarse de que esas personas van a estar ahí. Yeah, Emery, if I could, a few Y things that Aidan from dice this conversation que that quisiera stood out añadir to unas me cosas en la are, conversación, setting communication channels like as best you can tener from the canales de beginning is comunicación important so that, y desde el 'cause it principio. is a cycle, like Nick Y was es un saying and ciclo muy others. importante, como So, dijo Nick. having an O sea expectation que and maybe it's tener una like a monthly expectativa, check-in, aunque so that, sea just like Midori said, algo those connections are mensual, como happening on dice a regular Midori, basis. estas conexiones And pasan understanding regularmente everyone's annual y cycles and tener, schedules comprender is también really los ciclos important. anuales de todo el mundo y So de whether todas las it's agencias. the annual leave, Si time es in the calendar, or cuando federal fiscal year, tienen su or the grants and descanso o agreements cuando deadlines, anual o cuando son las fechas del límite o different in each cuando se region. acaba el So año those are fiscal. all, like, from a Todas partner estas side, son cosas trying to have awareness of those importantes things. desde el I don't run the espacio program de to my un calendar socio. exactly, Él but dice que no lo tiene en su calendario, part of, pero like, the es culture of doing parte this de la type of work. cultura de hacer este tipo de trabajo. Something that I think Mike brought up a few Y minutes después algo que ago was, mencionó like, Mike hace unos minutos, the expectation that it takes a year to get la something going. expectativa de que toma un año para que algo pase, puede ser difícil escuchar eso a veces. Uy, un año entero. Y mi colega Dave Kohler, creo, tiene una frase: ¿cuántas reuniones toma llegar al centro de una paleta y cuántas reuniones toma completar un acuerdo? Dice que no sabe, pero siempre suena como unas cuantas más de lo que él pensaba que iba a tomar con los otros. Y hay que tener expectativas personales y también
y otras personas también Thanks, tienen Eitan. sus It's propias another plug expectativas. to our prior Dice Emery, webinars. muchísimas gracias, We Eitan. had O sea que a otra vez really good mencionando overview los from the webinarios Chrome School anteriores, es que calendar tuvimos and what it means for un different processes resumen de lo que es el that the calendario Forest Service needs to go fiscal through, y in our cómo first afecta los session. procesos del So, servicio forestal. O sea que esa está en esa primera I think sesión del webinario. we're going to transition now to Dice que question cree and que va a answer session. That was transicionar a a really Olga a la great sesión de discussion. preguntas y Thanks for respuestas. Esta fue una it. discusión muy buena. Flow so Muchísimas well, y'all. gracias por todo We y por que we have a todo few fluyó muy questions coming bien. in. One has Tenemos already been varias answered, but it's preguntas. something that Una we ya got fue respondida, pero a couple registration questions on as well. It's just the topic tuvimos of distintas match. preguntas It's been mentioned sobre el here. tema So de here's one I'll igualar jump los in. fondos. O sea que queremos The question, enfocarnos en esto. it's kind of a Eh, two-parter. One question about Es una just a pregunta little de bit more dos clarification around the Forest Service's partes, un poco de 2022 clarificación match sobre reduction, match waiver policy. en Dory, la let me know if you can speak to política that. Otherwise, nueva I del have the official 2022 guidance teed up de and can plug that into the igualar chat los and reference fondos y that. But your también question is just de wanting to get exención de clarity igualación on de what that fondos match guidance eh, is, or that y match tener un reduction poco and más match de waiver claridad guidance sobre is, esa what that reducción does to, and kind of how de people go fondos about de fondos pursuing that or igualados o seeing if exención that de fondos applies to their igualados agreements. y para saber si eso So that's aplica a one sus question. The acuerdos. other Eso es question una is, what pregunta. are Y ways la otra that pregunta those es strategies cuáles to son help algunas mitigate or maneras combine large o match estrategias sources para in the ayudar a specific mitigar o context. Is this encontrar nonprofit going to have fuentes trouble de providing match eh, for larger agreements em, where we're igualar assisting with fondos. restoration Y efforts es that porque have a lot of alguien these ha tenido subcontracting problemas components? y So que I'll tienen kick it to Midori as our componentes de resident grants and agreements subcontratos expert y to han that tenido un match poco de reduction and dificultad waiver question. en And encontrar esta if folks want to manera de jump in igualar on just fondos. match ideas, questions, Eh, or y si tienen solutions, personas that que would be quieren great. hablar sobre distintas ideas o So soluciones. the match Midori policy dice would que be la good for you to política de look igualar at for them fondos because it is very sería specific bueno que to the agreement se lo side of the compartas porque house. es muy And so I don't específico sobre typically los deal with that very acuerdos, much o sea que because ella in private tribal técnicamente forestry, no we lo have ve our own match en el State reduction and policy that Tribal we Forestry. follow here, which is slightly different than Tienen what's in algo that que letter. siguen que es un poco From my distinto a lo que está en esa understanding of carta, it, though, que it's es on a y very su much on a case by comprensión case eh, basis. en And un tema um, de caso por caso. I wouldn't say need per se, Y but no there diría needs a to be través de really strong necesidades, pero communication. tiene que haber una And part comunicación of the issue is around fuerte match y is parte del people tema immediately think it con means dollar for esta dollar. So esto, if we que, give them a que dollar, you've got muchas to match personas it with piensan a que hard si dollar. nosotros les damos As Gina $1, said earlier, ustedes tienen que match can igualar be un so dólar. many other Pero como mencionó things, Gina, igualar but los they fondos should be pueden ser specific tantas to the otras cosas, project pero activity tienen that's que ser happening, whether específicos a that's las volunteer actividades del proyecto services, que está pasando, si cars son that you might servicios be using to voluntarios, transport your carros que van a students, usar para or transportar even a los Forest Service estudiantes, employees in the o case of what empleados Gina del was servicio talking about. It forestal, sounded en like el caso de lo que estaba hablando they Gina, have a shortage of vehicles sonaba at the como que forest, so the no partners are tienen getting deficiencia de some vehículos here and there. y que los socios los están ayudando But un poco. that match can be other Pero things, other esos fondos igualados hours, pueden other ser con time, otras other cosas, con otras sources. horas, con It otros does not eh, necessarily always tiempos need to be a y dollar. con otras fuentes. No tiene que ser So that dólar por negotiation dólar. is something Y that esa needs to negociación happen. es algo And que I tiene que would pasar involve grants and y agreements yo early on if match involucraría is an a issue, Grants because and Agreements al grants and agreements principio, can desde be el principio, the program porque does not always es, understand. This is one of those details esto where they don't think en el outside the espacio de box. programación Typically, they think ellos en dollar to esos dollar. detalles no piensan And fuera you need someone who's going, el well, cuadro, can we do this? Can we piensan do dólar a that? dólar y What are you en el espacio doing? de Grants and How many Agreements students are you nosotros bringing in podemos to do preguntar, this field ¿pueden work? hacer esto Their o otro? hours ¿Cuántos can estudiantes van a count. tener para hacer ese trabajo? So, Las horas de ellos pueden contar. yeah, bring someone in O sea for que that match discussion. tengan una conversación con Gina, alguien do you sobre esa have more? discusión de Because igualar as a fondos. partnership Gina, ¿tienes coordinator, I más? think you Porque como probably have more coordinador questions than that. de socios, me imagino que sí. Y Gina dice, muchas de las preguntas cuando tienen que ver con igualar los fondos para nosotros han sido solucionados a nivel más alto en la oficina de Washington. O sea que lo único que yo añadiría a eso es
no, no tomen no como una respuesta hasta que lo escuchen de alguien de Grants and Agreements, porque las personas de programación están acostumbrados a igualar al 20% y no tienen mucha experiencia más de eso. O sea que documenten el valor que están trayendo, aportando. Y no es solo porque hay espacio de creatividad, pero hay maneras de valorar las cosas. Por ejemplo, el alcance a nivel de redes sociales. Nosotros no tenemos no sabemos cómo reclutar empleados diversos, pero nuestros socios sí pueden. Y no crean no solo crean a la primera persona que le digan que no se puede, pregunten. Y Mike dice que él va a añadir, él está trabajando con 3 de esos en este momento, distintos acuerdos con TNC, TNC, que creo que es The Nature Conservancy, y una de las cosas grandes es tener grants and agreements, especially for fuels, projects or for anything that has y para prescribed proyectos fire, específicamente con combustibles o con fuegos o incendios controlados donde estamos produciendo cambios en el paisaje, requiere habilidades cartográficos buenos. Por ejemplo, el componente de la vegetación, los cambios que uno quiere hacer, dónde va a pasar el proyecto en el paisaje, quiénes son los dueños de las tierras, y también en equidad e inclusión, las comunidades de justicia social. Hay que identificar los condados que están reconocidos en eso, esos son requisitos y cosas, todos estos temas aparecen y todos estos acuerdos requieren que tengan fondos igualados. Y si esto antes se decía, uy, sí, esto es una buena idea y ahora es muy específico y la parte de contabilidad es muy específica también y es como trabajar con distintas propuestas que son organizaciones sin fines de lucro o partes de otros proyectos y sepan cómo ver dónde están los componentes en distintas cabañas. No, es HUD es utilizando también la política de Wyden y otra documentación y cuando están trabajando con esto y con nuevos socios, asegúrense de que los abogados de los dos lados lo miren y asegúrense de que los componentes de labor están siendo cuidados y tomados en cuenta. Y estas son cosas que a mí me han afectado en el pasado y hemos perdido la fecha de límite y hemos perdido fondos por un año por eso. O sea que eso es muy importante. Nick quería añadir una parte sobre lo de igualar los fondos y la creatividad y enmarcar los acuerdos, qué tipo de cuadro pintan alrededor de ese acuerdo. Y Midori habló de eso puede verse de distintas maneras. Y hay maneras creativas de clasificar lo que es igualar fondos. Y por ejemplo, si es un acuerdo de paisajes o de contratistas, y ahora a nivel de paisajes hay dueños privados, operadores privados trabajando, tienen muchos
socios que están trabajando en otras partes de el paisaje, gastando dinero o dinero estatal, y todo esto forma parte de la visión del paisaje. O sea que si tu acuerdo, tu master agreement o tu standalone agreement, entonces estos acuerdos son el trabajo del acuerdo es lo que está haciendo todo el mundo en ese paisaje. O sea que la habilidad de de igualar los fondos cambia, porque no tiene que ser el fondo que viene de ti necesariamente, pero es cómo se contribuye a el acuerdo. Y si son distintos socios, a lo mejor los socios están financiando que no es a nivel federal, y ahora eso es parte de igualar, y no lo han igualado en otro sitio, y eso puede ser parte de tu plan de financiamiento. Y cuando hay contratistas privados, Maybe you've created a big enough box so that thinking outside the y a lo box mejor has actually works for your management. creado un marco más grande para que funcione So para Nick, tus the only thing I nesseciedades. wanted to add, Eh, sorry, I'm glad Y you brought up Marjorie dice that que lo some único of que those other quería sources añadir, might be y que federal está agradecido sources. que If it's a state source, esos you probably want to check to esas make sure fuentes that pueden ser funding came federales. through Si the es state, didn't come from una the federal fuente grant. estatal, hay que Because asegurarse que sometimes that esos fondos funding doesn't estatales no lose vinieron its por federal flavor es una subvención coming through a state. federal, So you just want to porque know no what's the pierde source. que Because ha FedDefend venido de usually una can't fuente have it. There are a federal, few aunque esté pasando agencies por that una are agencia allowed estatal. to have their funds Y used as hay match, distintas but they're very few and far agencias que between. sí se And pueden most of that work utilizar won't como happen on para igualar forest. fondos, o como el match, I won't pero say never, because no National es Art que Endowment nunca pasa, might come out and do porque something. el National Art Endowment a lo mejor puede venir a hacer algo, pero hay que asegurarse. I guess I'll weigh in Y that. Jay dice que va a I añadir, appreciate this conversation and y some agradece mucho respects esta it feels like, conversación, y en we're still algunos building the respectos plane es while como we're si todavía flying. estamos And construyendo el match is a avión, piece pero of ya that. estamos en And vuelo, at y times igualar it feels fondos like es una there's some parte de eso, mental or y a math veces se gymnastics siente that are como que happening, hay como una gimnasia the mental o sophistication of a matemática que system está that can pasando, track, y la match, and make sure sofisticación de un that sistema original que flavor, to puede your point, Midori, tener or contabilidad that some double sobre los fondos count isn't igualados, occurring. para que no And sea doble contado, speaking no esté more, ocurriendo. Y almost more philosophically, I mean, I think one of the hablando un most poco important más things we can do is filosóficamente, que una perform parte importante on es any project we take cómo on for our vamos community and a for these partnerships. And then there's that whole llevar a legality cabo el piece that everybody proyecto. spoke Y to, después está el absolutely aspecto de critical. la legalidad, que es In terms of crítico. match, it En is términos challenging de for us. I igualar mean, we've been fondos, es fortunate un reto enough to para have some nosotros. state level Hemos tenido investments that we can suerte use that are de tener state source algunas funds inversiones from the a nivel Washington State estatal, Legislature que that we're able to son use as match, our work through the que collaborative tienen la group fuente where we track all estatal, those volunteer nuestro hours we trabajo have con to el meet grupo people show up for a colaborativo, meeting or tenemos for a field trip. las horas de But voluntarios, y sometimes tenemos those 30 personas que program llegan a una level reunión, conversations often una start with, excursión. hey, could Pero you a veces esas actually conversaciones provide empiezan us a con, a ustedes couple of nos pueden bodies, boots on the proveer ground, support a Forest Service unas cuantas project. personas So para we're apoyar effectively ese providing proyecto de servicio resource forestal. O sea que to our estamos Forest Service proveyendo un partner. And when we recurso start de talking about empleo a match, nuestro sometimes the comment socio. seems to be like, Y cuando oh, hablamos don't de worry a whole lot about igualar, it. a Yeah, you got to veces show es, that ay, no se 100%, preocupen, but this sí tenemos conversation's que where mostrar everything ese counts. 20%, And at the end of pero the esta day, conversación cuenta, y al I final would del say día, a third yo incredibly diría, valuable thing is that es our algo de organizations mucho as valor, partners, es que or whether nuestras it's local governments organizaciones at least como socios, right? And there is a es cost que to doing sí business, hay and un whether costo it's hacer what negocios, you're en hacer asked to negocios. do match wise, or whether Y lo it's que your uno quiere indirect hacer a rate nivel if we're de giving up a igualar few fondos, percent o de here and there and algo everywhere, indirecto, and it starts si to add up, estamos it has that ofreciendo un potential to be kind of like a porcentaje, death tiene of el a million potencial paper cuts kind of thing. And that's not doing anybody any de good in ser terms of our ability algo negativo to para todo el sustain a mundo, partnership y and continue to do ahí no things estamos haciendo around it. nada bueno para la sostenibilidad de una Thanks, Jay, for bringing asociación it out to o that para higher esta level. relación. Y gracias, We have Emery. a couple Gracias, follow-up Jay, questions dice that maybe Emery. if one Y person tenemos could unas briefly cuantas preguntas más que a lo weigh mejor in si on una persona about pueda just asking, compartir un kind poco, of putting forward preguntando. the fact that some people have received pushback
ongoing directly que to algunas grants and personas agreements, in some han regions that recibido have un more poco direction on de that, or grants and reto en agreements ir people are directamente a las equally personas de overloaded, Grants and paid Agreements super o full, que and también están súper asking about ocupados are los there de ese different avenues or departamento pathways to y que si hay distintas avenidas o or people that distintos should try to get in caminos touch with. Someone para wanna take that? que And then alguien I wanna pueda make sure we comunicarse kind con of alguien get to a few other importante questions. y después quiero también enfocarnos en otras Yeah, well, I'll preguntas. start, Ethan when dice I, que years ago, hace años there would be a grants and agreements person at había Forest una or persona Zone de for Grants and Forest, Agreements and en you un develop bosque o en una zona relationships por with them in the muchos region de where I muchos primarily bosques worked, Region 3. y uno establece una Now, relación. it's different. Yo trabajo en la Kind of, región 3, everyone works ahora es across the whole region. distinto. And Todo el so mundo adapted trabaja a to lo that, largo de la and, región I let, entera y nos hemos adaptado a eso. in my communications with the Y program en people nuestras that I'm working comunicaciones on con las for personas this, de programación con las que estoy we trabajando discuss, por is eso, this con a esto moment to hemos try to schedule a discutido que time to meet with eso es the un grants and momento para agreements person who's assigned to this, and tener then una it goes through that conversación con la channel. persona So de I Grants saw and that in the Agreements chat or the Q&A, and I was thinking how, y vio yeah, you esto may en be la encouraged not to sección de reach out preguntas to that y person es verdad que directly, a but veces le through dirían your que no programmatic se conecten con esa partner, persona you directamente, should be able pero to set something up to discuss the issue. puede ser una posibilidad de crear una reunión para discutir ese tema. Y Gina dice que el Salmon Chalice es en la región 4 y como hay tantas personas han tenido un programa de capacitación bien robusto, muchos webinarios que el personal puede aprender de ellos y unirse a ellos. Y es importante tener ese tipo de capacitaciones para nuestros socios externos. Y yo sugeriría que si están en la comunidad de organizaciones sin fines de lucro, que pidan ese tipo de oportunidad. Eso nos ayudaría con consistencia con todos nuestros especialistas de Grants and Agreements y también yo sé que es algo que nosotros estamos creando y la verdad es que sí importa cuando son ustedes los que están pidiendo. Awesome, thanks, Al. Well, wanted to shift Muchas gears gracias, to Emery. Y ahora the first quería questions we received, which was asking llegar a una de las about primeras blanket preguntas que purchase recibimos, que está preguntando sobre lo que se llama Could someone Blanket dive into Purchase what are they and Agreements, how or if they're relevant to this BPAs, grants and agreements context? y qué son y cómo how son do relevantes nonprofit a partners have worked with these mechanisms? este tema de subvenciones I y can take a stab acuerdos at y it. cómo So blanket funciona purchase para agreements, organizaciones sin fines de lucro. imagine Y them Nick as dice not que being lo que se agreements llaman Blanket in the Purchase grants and Agreements, agreements imagínense context. como que no They're son essentially acuerdos a- en it's el a contexto contracting de mechanism, so a acuerdos competitive contracting y mechanism. subvenciones. Es un mecanismo de A lot contratación like what the competitiva, Forest Service used historically in mucho what are como lo called que históricamente IDIQ ha utilizado el contracts, indefinite servicio delivery, forestal, lo que es un indefinite quantity. So IDIQ essentially, and those contracts, are usually large y region or even esencialmente multi-region estos son agreements where the agency acuerdos asks multirregionales, for donde la submissions agencia pide qualifications and costs for a different range of, calificaciones y range of costos activities that they might de eventually issue distintas contracts actividades que a lo for. You as a mejor private ellos van a nonprofit proveer organization, you contratos can get y into ustedes that como pool, and una then they create a organización pool of privada qualified sin fines de contractors, lucro, and then any new pueden contracting entrar ahí, opportunity después gets tienen issued una as red de estas personas y item después esto for entra just that como pool. en You have competencia to get in the pool. You have to dentro get into de the BPA tienen pool. que estar en And this has esta been really accelerated, piscinita, this use of this tool en under esta red. Bill and Ira, and Y they're more después forest esta level herramienta se ha programs with utilizado with mucho rural con forests, el but it's really a contracting tool. So BIL if you have y a set el of capabilities IRA, that's responsive y to si the tienen distintas BPA, capacidades que es you put together a proposal, you get in the pool, responsiva, que and then tienen you're respuesta como el pre-qualified to BPA, compete y in a después contracting entran a esta opportunities. piscinita y And después it's están not cost precalificados recovery a like grants and agreements used to entrar be en la for profit, which competición you can build de on este this tipo de into cosas. your bids when those Y task después order or ustedes when those cuando contract opportunities come up.
estas oportunidades de contratación entran, ustedes van a ser tratados como un contratista privado, o sea que la relación a nivel de administrativa o financiera es distinta, pero también pueden tener Imagine it as a contracting mechanism. It's competitive. It includes sí, more es than competitivo, cost accounting, built-in, es profit para crear contratos and, y también competing pueden against tener márgenes de whoever else ganancia from the y private están en sector. Again, it could competencia be con not-for-profit or cualquier for-profit, grupo del is already in sección that pool. de privado, puede ser sin fines de lucro Nick. Are there o certain kind of para circumstances where ganancias. that's really the Y Emer option dice, you would go ¿hay alguna for circunstancia versus donde esa es la an opción que agreement, for tomarías example, versus when otro pursuing a tipo de particular acuerdo? project, or Por is that a ejemplo, relevant cuando quieren tener un tipo de decision? proyecto o es una I guess I'll decisión just say relevante at o the no. unit Y level, Nick dice your que a nivel de relationship with unidad, the la management unit you're relación working, the forest, con the la conservation, unidad whatever, like they're de gonna look at their whole pool of funding every year and they're gonna say, how am I gonna get this ellos work van done? a ver What can we do with this sus money? toda And su when the money comes piscinita in the y van a door at the decir region cómo and yo then voy down at the a forest, like lograr it ese doesn't say you have proyecto. to use this for Y contracts, cuando you have to use this for agreements, right? There's a lot of llega discretion el in dinero, that. no dice And so cómo tiene que you ser thinking about utilizado your los fondos. O positions sea que with the uno unit, pensando en your own cómo son su capabilities, where you're posición con trying to sus go unidades, sus together, and capacidades, you're donde having están tratando de llegar conversations juntos, about están with your teniendo unit staff, with conversaciones line con officers, su program personal, people, about con what las you want to personas de do together, programación, how much oficiales agreement distintos, money you could qué onboard, quieren hacer, what your capabilities are. cuánto And de then, estos in all fondos likelihood, you might tienen, cuáles son establish las where your unit capacidades wants to run through cooperative y agreements. después a lo mejor They're probably going to run the rest of that through pueden some other competitive contract structures. tener Are you well fondos positioned así y to después pick up tener that additional otros work with fondos. O sea WPAs, que where ustedes you're están time and energy posicionados and bien those in de that recibir team, este maybe trabajo competitive adicional. with Ustedes private pueden ser consultants competitivos, that tienen want to have suficiente tiempo relationships para with some hacer of the esto. private firms that Ustedes might pick up that quieren work as a tener prime contractor, relaciones sub to con them algunas as organizaciones contractors privadas que a lo fit in mejor your puedan recoger este portfolio. trabajo. And then Cómo how are ser you showing up with the contratista unit to entra sort en of tu portafolio express your y cómo aspirations puedes and make sure enough's entrar flowing through tú agreements, al espacio non-competitive para agreements, asegurarte de que you're meeting your tengas objectives. flujo And then de todo if para you poder have that lograr margin tus to objetivos. look at Y si tienes contracting as ese well as a margen strategy for de how you do también business tener with ese tipo de feds, contratación como una just thinking estrategia de about cómo hacen negocios a how nivel you're federal, positioning yourself in that, what your entonces es cómo se capabilities están are, posicionando how ustedes y fits in si your ustedes tienen portfolio, esas sort of capacidades y capacity cómo and work cabe en sus mission. capacidades y en su misión. Yeah, I guess So- another consideration on that too is thinking Una cosa que about diría Mike también es may not- pensando we en may not be able to contract que a lo with you mejor no directly, but if we have a podremos good contratarlos a neighbor ustedes directamente, pero si good neighbor tenemos authority, lo que se llama management un Good representative Neighbor or something Authority, un like that to proyecto the Good state Neighbor Authority, is running, autoridad GSE del buen running, something vecino, like that, que you el can Estado contract está with them teniendo o ustedes se with pueden that contratar with con the, ellos from that y side of recibir that agreement, fondos de because of ese lado different, de and ese there's tons acuerdo. of different reasons Y hay why things muchas might not work, razones why the pieces don't distintas fit together, por but then there's always like, algunas, hey, well, maybe we can las try cuales this. unas cosas no You know, funcionarían and porque this no will work, this will encajan las still get cosas. everybody eh, working, getting the work y done. aquí todo el It's mundo just puede not maybe trabajar, the same, pero y same, pueden same, lograr las metas del proyecto, pero you no know, that you think es. you were thinking you were going to add this spice to it. It's like, well, no, we're not going to do that. Y We're si going to use some piensan, of uy, this le voy a instead. añadir It's still going to work. esta especie, uy, no voy a So usar you'll esta make it especie y that todavía cake. va a estar rico. Yeah, O sea que you got to be creative es solo sometimes. I was thinking ser un of a poco couple examples creativo. like that where it's like we Y tried to do dice Mike que tiene BPAs or unos cuantos IDIQ ejemplos with así donde a tratan de hacer un cooperator and we wound BPA up just con going alguien through the GNA and y using después the fueron agency a who's doing the través de GNA la to actually agencia utilize the de cooperators. GIA, de Grants and Agreements, y utilizar esa So agencia. one of the things I just want to, because Y una de las cosas que quiere decirme Dory es they're de lo que talking decían about are Nick y these Mike, es que ellos contracts, and están just hablando because de a los blanket purchase contratos agreement y es solo porque un uses the word blanket agreement, purchase doesn't mean agreement it's an utiliza agreement. la palabra acuerdo, So no quiere in decir this case, que es they're un right, it's a acuerdo. contract, O sea que which I aquí es absolutely un know nothing about contrato. them.
y ella no sabe nada Yeah, de ese tipo de if there's a contrato. stewardship agreement or a good Si neighbor hay agreement un with the stewardship agency agreement o or un the Good Nature Neighbor agreement Conservancy con or someone, una agencia a estatal bigger como The partner, Nature they Conservancy might have o that como o con un contract socio más in grande, a lo place mejor and pay ellos through the tengan ese agreement. contrato So knowing who the partners are sé que sabiendo quiénes son would los be a good thing. socios sería una buena cosa. I've got to add this one more piece because it links Y back va a up to añadir un something poco Jay más, said, dice Jay was Nick, talking porque about se as a uno nonprofit une a body lo que estaba actually hablando covering the Jay, cost of como doing una business or organización direct sin fines costs de that we lucro, really como uno aren't, está cubriendo especially los when you're costos matching indirectos de partner hacer directs to negocios, shorten, meet the matching especialmente cuando uno requirements está sometimes, so you're sort of shortchanging igualando yourself con maybe parte de within the los costos project to sort of indirectos make it work, right? And eh, doing your mission work. para que But how do you uno pick pueda up the seguir rest of that? trabajando en la And so misión. it could be through private donations, you Y know, él and dice que puede ser con philanthropy, donaciones certainly, privadas, but filantróficas, unrestricted income is something you can pero generate through fondos contracts. And so no having a piece of your restringidos strategy pueden ser includes, generados a you know, través de fee for contratos. O sea que service si parte de la contracting, estrategia whether you're as a sub puede to ser another, you know, qualified parte de consulting ese group tipo de or operator, or contratación whether you're trying to do it con yourself, un operador you know, exploring this as one line para of explorar. getting your business done. You know, Es una manera we're doing identical de work hacer with one national su forest negocio under a y están BPA. haciendo We're trabajo getting paid a certain idéntico rate. con This el particular BPA cooperative agreement where we just do cost recovery and we have matching requirements. And so y solo hacen los acuerdos de strategy kind of consideration. costos y tienen requisitos de igualar I fondos. just O want sea to que es jump in. otra manera de My hacer head is cosas. Y spinning dice on all Emery, this stuff. sí, están un poco confundidos We con as todo community esto. navigators, that's kind of Nosotros como our role navegadores is de to la help comunidad, nuestro people to rol es think ayudarlos a about different ustedes a options to, pensar again, en distintas partner, opciones pursue different de funding asociación avenues with the y de agency, and tener we distintas have avenidas de relationships, recibir obviously, with the fondos. Watershed Center and Nosotros with the tenemos Forest Stewards relaciones Guild con The to Watershed help Center provide y that con sort el of assistance with Forest this Stewardship Guild amazing para well of institutional crear ese tipo knowledge. de So asistencia do de not feel like you have to know este all this. These are conocimiento people's decades of institucional. experience O in sea, this que no work sientan que ustedes tienen que and saber help, todo esto ya. here to Estas son help personas folks con kind of décadas de experiencia y que walk están along aquí that para path a little bit more. ayudarlos a caminar este camino un poco So we have about 5 más minutes. fácilmente. O sea que One nos quedan question como that we 5 got was minutos. asking Una about pregunta que management recibimos of fue volunteers sobre by el a manejo de los cooperator, and if voluntarios people a través de un cooperador. ideas around how Y that si has tienen worked in ideas de your cómo context. eso ha So the funcionado en su context of the contexto. question Eh, is, el someone is working contexto with de a la pregunta cooperator es que alguien está organization that trabajando manages con una organización volunteers. The cooperadora que cooperator maneja and the los local ranger voluntarios. district are interested in setting up a mutual El benefit agreement cooperador y using the la unidad Forest local, que Service es un manual distrito provision de covering the guardabosques, management of están interesados volunteers. en So tener wondering if un maybe just in acuerdo general, de if you all beneficio know mutuo. examples of Y dicen management que of es el volunteers by a formulario cooperator and that FSM being enabled through 1830. agreement. O sea que si alguien ha trabajado con ese tipo de ejemplo y cómo son los acuerdos. Yeah, this question stumped me a bit. Eitan dice, que esa pregunta también lo confundió un poquito, pero piensa que hay algunas cosas con los voluntarios que son importantes para considerar. Es que si uno lo ve desde una perspectiva de manejar riesgos, si las personas están físicamente haciendo algo de una manera voluntario, si están no solo contribuyendo a una reunión o un proyecto, si están haciendo algo al aire libre, que es lo que yo recibí de esa pregunta, es que asegurarnos que los voluntarios no vayan a tener un incidente que les cambie la vida durante su tiempo de voluntariado. Y es algo importante pensar en esto. Hay distintas maneras de que esto puede ser cubierto y yo no soy la mejor persona para entrar más profundamente en eso, pero yo sé que cuando estamos trabajando con voluntarios, hemos tenido personas que han trabajado en quemas controladas, que es algo grande, y otro tipo de capacitación que tienen riesgos y es un momento en que hay que asegurarnos de que todo el mundo esté bien.
para que ellos puedan salir de esa capacitación y seguir con sus vidas de una manera positiva. Mike dice que él sabe que cada agencia con la cual él ha trabajado, que son como 4 o 5, ha tenido un proceso para fácilmente tener a alguien que llene un formulario en el camión, un acuerdo del servicio de voluntariado por esa actividad. Y no sabe ahora, hace rato no ha tenido un camión tampoco, pero ha tenido que hacer eso con cada agencia con quien ha trabajado, aunque hayan sido voluntarios con otro grupo, con el Fish and Wildlife Commission, y que han querido trabajar en ese proyecto junto con sí, con at that time now. So I'm not sure where those sí, are now, trabajando but that's en la the Florida, agreement por they ejemplo, con needed Caimanes, through the y agency, ellos tienen su when acuerdo they con signed su those. grupo, So pero I'm ellos not sure, también but tienen que that firmar el was a nuestro process we para que used. se I vuelva had un to use a acuerdo lot of nuestro time también to con get los people. voluntarios Sometimes de I'd have otro 15 grupo. people standing there waiting to Y plant hemos pine tenido trees 15 for me, but personas they weren't getting away esperando a from me. sembrar And so, and who árboles, knows, planting pine trees, pero who knows what could happen aunque out there. estábamos Tree sembrando snakes, árboles, uno nunca snags, sabe qué esté limbs, you know, pasando. whatever. A lot Eh, of things happen out there pueden that ser you might not expect that picadas day. de So abejas o definitely cualquier have cosa something in place that needs así. O working sea, out que there. siempre tengan algo y sepan quién está Yeah. trabajando ahí. I would say when it comes to Y Marjorie dice que volunteers, cuando the- tiene que ver con los voluntarios, if the force doesn't have a volunteer coordinator, then si the el region should servicio have no a tiene un volunteer coordinador, coordinator. You entonces probably la want to make región sure debe tener un coordinador have y the se latest quieren asegurar de que information tengan la that información Forest Service agreement and the más liability, and then actualizada also del talk to servicio, DNA, because del servicio sometimes forestal y también if that las person eh, signs that Forest Service agreement, their hours then eh, count to the y si Forest ellos Service, firman and they're no un longer part of your match because they're not your o sea hours, que they're si now ellos federal firmaron un acuerdo in the count. con el bosque We federal, have to pay entonces attention to ellos that. I would no pueden also igualar fondos con advise ellos porque ellos son a nivel asking that federal y no pueden ser people igualados with the a forest sus fondos. be O closely sea que es involved importante saber que within the las personas activity and that they do de safety briefs and maybe make sure seguridad everybody's trained for también whatever the activity is, den capacidad a todo el so that mundo people are para la aware actividad of que the van a hacer, risk para que todo el mundo and sepa aren't cuáles son going los out and doing riesgos something they're not prepared for. y no estén ahí We para never hacer want someone to algo go out in the de lo cual woods no están injured preparados. at Nunca all, queremos whether que they're a alguien se volunteer vaya a un or a bosque contractor or y a cooperator se or lastime. partner or a federal agent, employee. Y un Safety. empleado, I'm gonna sí. have to leave it there. We're at the top of the hour. We did have one Y question Emery in dice the que Q&A box, llegamos, Lori, hay una about pregunta más, anticipated changes sí, to uniform guidance hay revisions an- this year. If you want to answer cambios that in the Q&A box. para while I los I finish. can answer it uniformes, si really pueden. quickly, even though we're at the top of the hour. The Sí, ya United llegamos States a la Department of hora, pero Agriculture el servicio, will accept the changes Departamento in de the QC Agricultura de los Environmental Estados Credit starting Unidos October va a 1st. empezar los And so cambios de uniformes that empezando el flows down 1 to de the Forest octubre, Service, o sea que Fish eso Army fluye hasta el Department of servicio Ag. forestal, And so porque any of those estamos changes bajo el that are Departamento in de the federal Agricultura, register or anything o like sea que that, esos they cambios que will estén en happen el, October 1st. registrados a nivel federal pasan So para el 1 there de will be more octubre. information coming out Va a about haber that más from an información agency sobre eso standpoint. desde la perspectiva de la agencia. Great, and we'll try to get some more information Emery into dice our follow-up muchísimas email gracias. about Vamos that. también a tener un poco más de Just to wrap things información up, I'm en gonna nuestro share correo my de screen in a moment with seguimiento. just some Y final Emery dice que wrap-up va a resources, but compartir just a big su thank you to pantalla. all of our panelists. This has Un been a momentico, really le awesome quiere dar las gracias a discussion that todos I los think panelistas. ties Esta ha together sido una again a lot of discusión threads muy from our buena que other une webinars. So thank you, and I muchos hope hilos de everyone nuestros webinarios anteriores. O sea que muchísimas learned a gracias lot, a todos and y thank espero you que all for todos hayan coming. aprendido mucho y So muchísimas gracias a I'm gonna todos por haber share venido. my screen Y quickly va a with a compartir few su final pantalla resources. rápidamente con unos We do recursos have finales.
tenemos nuestra iniciativa de navegadores de la comunidad para los que estén interesados en conectar con ello, y también nuestra red de Fire Adapted Communities para las personas que quieran saber todo sobre la adaptación y la resiliencia de incendios, y es una manera de conectar con otros miembros, acceder a muchos recursos y oportunidades de aprendizaje. Y hay las dos páginas de web para esas organizaciones e iniciativas están ahí. Y muchísimas gracias a todos por haber estado presente. Y esta grabación va a estar disponible en la próxima semana. Y muchísimas gracias a todos los panelistas. Que tengan un muy buen día. Thank you. Thanks. Thank you.